Nadie lo habría imaginado. Ni su madre, ni sus amigas, ni los cientos de personas que seguían con devoción cada aparición pública de Isabela Vega. Esa noche, mientras se colocaba frente al espejo del vestidor, con las luces cálidas acariciando su rostro y el vestido zafiro ajustándose a su silueta con precisión milimétrica, ni siquiera ella sospechaba que todo iba a cambiar. El peine descansaba en la bandeja de plata. La copa de agua con limón seguía intacta. Se había preparado durante semanas para aquella gala, no solo porque era la más importante del año, organizada por la propia empresa de su marido, sino porque llevaba dentro una noticia que había guardado como un tesoro. Isabela estaba embarazada. Por fin. Después de años de intentos, decepciones, exámenes y un vacío que se iba volviendo parte de su cuerpo, su test de embarazo había mostrado 2 líneas. Esa noche planeaba decírselo a Ricardo, justo después de su discurso. Quería ver su reacción sin público, sin cámaras, sin asistentes. Solo ellos dos. Como si todavía existiera un espacio íntimo, donde algo pudiera ser real. Antes de que sigas leyendo, este es un buen momento para suscribirte al canal si te gustan las historias que muestran el lado más humano y real de la vida. Dale like para ayudarnos a seguir contando relatos como este, y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. Nos encantará conectar contigo. Y ahora, respira profundo, porque lo que vas a conocer a continuación no es solo una historia de traición. Es también un relato de fuerza, reconstrucción y verdad. Volviendo a Isabela, ella se sintió distinta esa noche, como si algo en su interior hubiera despertado. No era solo el embarazo, era la necesidad de volver a sentirse ella misma, fuera de los protocolos, los flashes y la fachada de esposa perfecta que tantos admiraban. El vestido azul que había elegido no fue por Ricardo ni por las cámaras, fue por ella. Quería sentirse viva, quería recordar quién era, antes de adaptarse a un matrimonio que, aunque brillante por fuera, llevaba tiempo sintiéndose helado por dentro. Ricardo Solís nunca fue un hombre fácil de leer. Dominaba el escenario con la misma soltura con la que cerraba acuerdos millonarios. Su sonrisa podía derribar barreras y encantar auditorios, pero no ofrecía certezas a quienes lo amaban. Durante años, Isabela había aprendido a descifrarlo en detalles pequeños. El movimiento de su mandíbula cuando algo le disgustaba, la forma en que tocaba su reloj cuando quería irse, la manera en que bajaba la voz cuando estaba a punto de mentir. Esa noche, cuando él la vio entrar en el salón del hotel rodeado de empresarios, periodistas y políticos, no pareció sorprendido. Le sonrió con ese gesto contenido. Le ofreció su brazo y posó la mano en la parte baja de su espalda. Ella, por reflejo, sonrió también. Lo había hecho tantas veces que ya no necesitaba pensarlo. Mientras caminaban entre las mesas, todos los ojos se clavaban en ellos, como si fueran parte de un cuento perfecto. Y en cierta forma lo eran. Hasta ese momento. El anuncio del embarazo no salió como ella había imaginado, ni por asomo. Ricardo acababa de bajar del escenario después de un discurso lleno de cifras, aplausos y ambición. Mientras los invitados se repartían entre las bandejas de canapés y las copas de champán, Isabela lo tomó del brazo y le pidió que la acompañara a un rincón más tranquilo, cerca del ventanal. Tenía el corazón en la garganta. Él aceptó, con una sonrisa que parecía cortés, no íntima. Ella habló con suavidad, con un temblor que no pudo ocultar. «Estoy embarazada», dijo. Lo había repetido en su mente 1000 veces, pero en voz alta sonó frágil, expuesta, vulnerable. Ricardo parpadeó. Su expresión no cambió. Ni alegría, ni sorpresa, ni siquiera incomodidad. Solo una pausa, un silencio breve y tenso. Luego asintió, sin tocarla, sin besarla, sin decir una palabra. Se giró, tomó su copa y se perdió entre los invitados. Isabela se quedó, allí, mirando la ciudad desde el cristal, con una mano en el vientre y un vacío creciendo en su pecho. Ricardo no volvió a acercarse en toda la noche. Isabela fingió que todo estaba bien, como tantas veces. Sonrió para las fotos, habló con diplomáticos, agradeció cumplidos por su vestido, pero por dentro estaba paralizada. Nunca había sentido tanto miedo. No entendía qué acababa de pasar. No sabía si lo había dicho mal, si era el momento equivocado, si él necesitaba tiempo. Al volver al ático, él no dijo nada. Se quitó el saco, se sirvió un whisky y se encerró en su despacho. Ella se quedó sentada en la sala, con los zapatos en la mano y la esperanza hecha trizas. A medianoche, escuchó la puerta del ascensor. Ricardo había salido sin decir a dónde. No volvió esa noche, ni la siguiente. Las primeras 48 horas fueron un suplicio.
Isabela dejó de intentar llamarlo después de que su número fuera directo al buzón por quinta vez. Ni una señal, ni un mensaje, ni una excusa. Se esforzó por no desmoronarse. Pero la casa, siempre tan ordenada y silenciosa, empezó a sentirse como un escenario de cartón piedra. Su embarazo, que 2 días antes era motivo de alegría íntima, comenzó a llenarse de preguntas. ¿Querría él al bebé? ¿La iba a dejar sola? ¿Por qué no decía nada? Cada rincón del ático le devolvía ecos de una vida que empezaba a parecerle ajena. Incluso su cuerpo, antes símbolo de espera y deseo, ahora se sentía como una carga que no sabía si tendría cómo sostener. Fue Carmen quien apareció primero, su mejor amiga de toda la vida, la que conocía sus silencios y sus formas de disimular. Carmen no dudó un segundo en llegar con una bolsa de helado y una voz fuerte que rompía la tensión. Se tiró en el sofá, le hizo preguntas, le preparó té. Se quejó de Ricardo como si fuera un idiota más del montón. Le prometió que todo iba a estar bien, que los hombres como él a veces se bloquean, que necesitaba unos días, que ella estaría allí para lo que hiciera falta. Isabela, todavía en 1916. Shock, creyó cada palabra. La necesitaba. Se dejó cuidar. Se aferró a su presencia como quien se aferra a un trozo de madera en medio del mar. Dormía en la habitación de invitados, cocinaba, le hablaba con dulzura. Parecía estar allí por amor, por lealtad. Isabela no tenía razones para sospechar nada distinto, hasta que llegó ese mensaje anónimo, un número desconocido, sin firma, sin explicación. Si quieres saber dónde está tu marido, ve al Hotel del Bosque Negro, Ático B. Isabela tembló. Les pene mostró el mensaje a Carmen esperando apoyo, tal vez una risa nerviosa, «esto es un chiste», pero lo que vio fue otra cosa. Una mueca tensa, una mirada que esquivaba. Carmen reaccionó demasiado rápido. Dijo que iría a ella, que era mejor que Isabela no se alterara, que no se expusiera en ese estado. Insistió con firmeza. Fue entonces cuando algo cambió dentro de Isabela. No era la reacción de una amiga preocupada, era la reacción de alguien que sabía más de lo que decía. Y cuando Carmen se fue, no pudo quedarse quieta. Minutos después, pidió un taxi y fue por su cuenta al hotel. Lo que vio al llegar frente al ascensor fue una escena que jamás iba a poder borrar. Ricardo y Carmen salían del ascensor riendo. Caminaban juntos, sin apuro, como si acabaran de bajar de un viaje de placer, no de una traición. Él llevaba el saco colgado al hombro y ella tenía el cabello suelto, con esa forma desordenada que Isabela siempre asociaba con las madrugadas compartidas. No la vieron. Iban demasiado concentrados el uno en el otro. Y lo peor no fue verlos juntos, sino cómo se miraban, con una intimidad tranquila, como si esa relación ya tuviera historia, como si no necesitaran esconderse porque, en realidad, ya no quedaba nada por ocultar. Isabela no se acercó, no los enfrentó, no gritó. Solo dio media vuelta y caminó hasta el baño del vestíbulo, donde vomitó el poco desayuno que había logrado forzarse esa mañana. Nunca se había sentido tan vacía. Regresó al ático sola. Subió descalza, como si los ruidos del suelo pudieran romper el frágil hilo que la sostenía. Las orquídeas, siempre tan cuidadas, le parecieron ridículas. El aire olía a perfume caro y traición. Todo lo que alguna vez fue hogar se transformó en una decoración sin sentido. En la cocina, todavía estaba la taza que Carmen había usado esa mañana. En el sofá, su manta doblada. En el baño, un frasco de crema facial que Isabela le había prestado. Detalles pequeños que ahora parecían gritarle la verdad en la cara. No solo le habían mentido, se habían burlado de ella en su propia casa. Durante semanas Carmen la había consolado mientras se acostaba con su marido. ¿Y Ricardo? Ricardo había abandonado a su mujer embarazada sin el menor remordimiento. Esa noche, Isabela rompió cosas, no por impulso, sino por necesidad. Abrió el armario de Ricardo y tiró al suelo cada camisa perfectamente planchada. Rasgó trajes, volcó perfumes, vació cajones. No era una rabia teatral, era una rabia muda, privada, desesperada. Quería que ese lugar reflejara lo que sentía por dentro. Se sentó en medio del desorden, con los dedos aferrados a un zapato de charol, como si pudiera estrangular con eso toda su frustración. No lloraba, ni gritaba. Solo respiraba entrecortado. Por primera vez, no había nadie alrededor para decirle que todo iba a pasar. Carmen la había traicionado. Ricardo la había abandonado. Y ella, con un hijo creciendo dentro, ya no sabía quién era ni qué camino seguir. Cuando finalmente se quedó sin fuerzas, se dejó caer sobre la alfombra,
agotada. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sonó el timbre del portero. Se levantó tambaleando, sin pensar. En la pantalla apareció el nombre que no esperaba: Javier Solís, el hermano de Ricardo, el que siempre parecía fuera de lugar en los eventos familiares, el que prefería los libros al poder. «Estoy abajo», decía el mensaje de texto que llegó segundos después. «No quiero incomodarte, pero me enteré. No estés sola esta noche. Si quieres, solo dime que...» «Suba». Isabela se quedó un largo minuto frente a la pantalla. Dudó, respiró hondo, y finalmente marcó al portero automático. «Déjelo subir». Javier subió en silencio. Cuando la puerta se abrió, no hizo preguntas, no buscó explicaciones, no miró el desastre alrededor. Solo la vio a ella, a Isabela, con el rostro cansado, el vestido arrugado, los ojos secos de tanto contener. En su mano traía una bolsa de papel. «Te traje sopa», dijo en voz baja, «de esa que una vez me dijiste que te gustaba». Dejó sobre la mesa sin intentar abrazarla, sin acercarse demasiado. Solo se sentó en el suelo, como si estuviera esperándola ahí, al mismo nivel, sin imponer nada. Isabela lo observó desde la entrada. No sabía por qué había dejado que subiera, pero en ese instante entendió que necesitaba justo eso. A alguien que no hablara de más, que no tratara de arreglar nada, que simplemente estuviera ahí. Comieron en silencio. La sopa estaba tibia. Javier no hizo comentarios sobre el armario destrozado, ni sobre las botellas rotas en la cocina. No mencionó a su hermano, ni pidió detalles. Solo preguntó si había comido algo ese día. Ella negó con la cabeza. Después, él le ofreció otra cucharada. Fue ahí, con ese gesto mínimo, donde Isabela sintió que se quebraba por dentro. Las lágrimas salieron sin permiso, sin fuerza. No eran gritos ni sollozos. Eran lágrimas cansadas, que bajaban despacio, como si el cuerpo se rindiera al fin. Javier se quedó quieto. No intentó detenerlas. Solo estiró una servilleta y la dejó cerca. Ella la tomó y se cubrió el rostro. No dijo nada, pero entendió, sin que nadie lo dijera, que no estaba sola del todo. Esa madrugada, Javier durmió en el sofá. No quiso ocupar el lugar de nadie, ni ofrecer soluciones que no le pedían. Antes de acostarse, preguntó si podía quedarse. Ella asintió sin palabras. Durante horas, Isabela no durmió. Se quedó acostada mirando el techo, con la mano en el vientre y la cabeza llena de ruinas. Pero no era el mismo tipo de insomnio que había vivido días atrás. Esta vez había una presencia en casa que no dolía, que no juzgaba, que no exigía. Un tipo de silencio distinto, uno que no pesaba. En la mañana, él preparó café. Dejó una nota sobre la mesa y se fue sin hacer ruido. La nota decía simplemente: «Estoy a una llamada. Para lo que necesites». Durante los días siguientes, Javier apareció una y otra vez. A veces con frutas, otras con libros, otras solo con tiempo. No la apuraba. No hablaban del tema. Nunca le preguntó qué pensaba hacer. Solo estaba. Y esa presencia, constante y firme, se convirtió en un refugio para Isabela. Mientras los abogados de Ricardo comenzaban a enviar notificaciones, mientras los medios publicaban rumores sobre su desaparición, mientras Carmen empezaba a aparecer en eventos como la nueva pareja del magnate, ella se aferraba a lo concreto. Sus rutinas con Javier, sus desayunos simples, las conversaciones suaves sobre arte, sobre libros, sobre nada en particular. Él no la miraba con lástima. La miraba como quien reconoce una herida sin tocarla, sin señalarla, pero con respeto. Una noche, después de cenar en silencio en la pequeña mesa del comedor, Isabela le preguntó a Javier si alguna vez había tenido miedo de convertirse en padre. Él se quedó pensativo unos segundos antes de responder. Dijo que sí, que muchas veces, pero no por el niño en sí, sino por no estar a la altura de lo que un hijo merecía. La idea de fallar me ha detenido más veces que la idea de intentar, confesó, mirando su taza de té. Isabela no respondió. Solo lo escuchó. Estaba acostumbrada a las respuestas perfectas, a las frases ensayadas de Ricardo, a los discursos que sonaban bien pero que no significaban nada. Lo de Javier, en cambio, era simple, torpe a veces, pero genuino. Por eso dolía, porque en su forma de ser, sin querer, le mostraba lo que nunca había tenido. Esa noche fue diferente. Había llovido toda la tarde, y el aire estaba denso, como si la casa necesitara respirar. Isabela no dormía. Caminaba descalza por el pasillo, con la bata atada con desgano y el cabello suelto. Pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que estaba por venir. Entró a la sala y lo vio ahí, dormido en el sofá,
con los brazos cruzados sobre el pecho y una manta cubriéndole las piernas. Por un momento, se quedó observándolo. Sintió algo que no esperaba: alivio. No por tener a alguien cerca, sino por saber que él estaba ahí sin ningún interés oculto, que no quería su apellido, ni su dinero, ni su historia. Solo estaba porque sí. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Él se despertó con el gesto, pero no se movió. No dijo nada. Solo dejó que su brazo descansara detrás de ella, como si ese lugar hubiera sido siempre suyo. Isabela cerró los ojos. No sabía si era amor, si era tristeza, si era solo necesidad. Pero esa cercanía la calmaba. Por primera vez en semanas, su respiración se volvió lenta. Su cuerpo, tenso desde la gala, se relajó. Cuando se miraron, no había nada grandioso en ese momento. Ningún beso cinematográfico, ningún suspiro dramático. Solo un silencio largo, una mirada que no pedía nada, y un gesto que nació sin pensarlo. Sus labios se rozaron. Un beso leve, sin presión, pero que cambió todo. No hablaron del beso. No lo repitieron. Tampoco lo negaron. Al día siguiente, Javier se fue temprano, como siempre. Pero algo había quedado suspendido entre ellos. Algo que no se podía nombrar. Isabela, mientras lavaba una taza, se sorprendió a sí misma, sonriendo. No era felicidad. Era algo más pequeño, más real. Una sensación de compañía, de posibilidad. En medio del desastre, alguien había estado con ella sin exigirle que estuviera bien. Y eso, en ese punto de su vida, era lo más cercano a un acto de amor que había experimentado en mucho tiempo. Pasaron algunos días sin tocar el tema. La rutina volvió, con sus silencios compartidos, sus desayunos tranquilos y las visitas de Javier cada tarde. Pero algo había cambiado. Había momentos en los que sus miradas se quedaban suspendidas unos segundos más. Pequeñas pausas que antes no estaban ahí. Gestos que no sabían dónde colocar. Isabela evitaba pensar demasiado. No quería nombrar lo que estaba sintiendo. Aún estaba casada legalmente. Aún estaba en medio de una tormenta que no había terminado. Pero a veces, al escuchar a Javier hablar de un libro, o al verlo doblar la ropa del bebé que ella había comprado en un impulso, su corazón hacía algo que no entendía. Un movimiento extraño. Como si quisiera volver a confiar. Fue su abogada quien la obligó a salir del encierro emocional. El bufete de Ricardo había comenzado a mover fichas. Cartas formales, amenazas veladas, una solicitud de divorcio presentada con frialdad quirúrgica. Además, habían empezado a circular rumores en los medios. Columnas de chismes insinuaban que Isabela estaba desequilibrada, que había abandonado a Ricardo por un embarazo planeado para atrapar su fortuna. Ella no necesitaba ver las notas. Bastaba con las llamadas perdidas de conocidos que antes la invitaban a eventos y ahora preguntaban si estaba bien de salud mental. El golpe fue doble. La traición íntima ya la había hundido, pero la exposición pública, el juicio sin defensa, la dejaron sin aliento. Javier fue quien insistió en que respondiera. No con gritos ni comunicados, sino con acciones. Le sugirió que tomara las riendas de algo que le perteneciera. Lo único que no pueden arrebatarte es lo que tú misma construyes, le dijo, con esa calma suya que no necesitaba adornos. Isabela lo escuchó. Y fue así como, entre tazas de té y noches sin dormir, nació la idea de Galería Amanecer, una plataforma para artistas emergentes, muchos de los cuales ella había conocido antes de casarse. Empezó a contactar viejos conocidos, a montar un sitio web con ayuda de un diseñador amigo. Desde el sofá de su pequeño departamento, con la barriga creciendo cada semana, comenzó a reconstruir una parte de sí misma que creía enterrada. Los primeros días fueron duros. Tenía miedo de no lograrlo, de que todo fuera una distracción inútil, pero cada vez que dudaba, Javier estaba ahí, revisando textos, sugiriendo nombres, armando cajas para los envíos, escuchando sus ideas sin apuro. No hablaban del beso, no hablaban de nosotros, pero cada gesto de él era una declaración silenciosa. Su forma de estar presente, sin empujarla a nada, se volvía cada vez más evidente. Ella, que había vivido tantos años bajo la sombra de un hombre que necesitaba dominar cada detalle, ahora se encontraba con alguien que no buscaba ocupar ningún lugar, solo acompañarla en el suyo. Y eso, poco a poco, empezaba a cambiarla. El embarazo seguía su curso, con sus días buenos y sus días inciertos.
A veces Isabela se despertaba con energía y pasaba horas frente al computador, organizando catálogos, seleccionando obras, escribiendo descripciones. Otras veces se sentía derrotada antes del mediodía, con náuseas, insomnio y una tristeza que no terminaba de ceder. Que no cambiaba era la presencia de Javier. Cada semana traía algo: frutas frescas, una caja con libros, pañales de tela, incluso un Moisés que consiguió de segunda mano y limpió como si fuera nuevo. No se lo dijo, pero a Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas cuando lo vio armándolo en silencio, mientras ella fingía trabajar. Nadie le había demostrado nunca amor desde los hechos, solo desde las palabras. Una tarde de viernes, después de una reunión por videollamada con un coleccionista interesado, Isabela colgó la llamada y se quedó mirando la pantalla. El cliente había confirmado una compra importante. Era la primera vez que alguien invertía una suma significativa en su proyecto. Se sintió orgullosa, pero también sola. Se giró para contarle a alguien, y ahí estaba Javier, sentado en la alfombra, jugando con una caja de embalajes vacíos. «Vendí la serie de Mariela», dijo sin poder contenerse. Él levantó la vista y le sonrió. No hizo escándalo. No gritó de emoción. Solo se levantó, la abrazó despacio y le dijo: «Te lo mereces». Esa frase, en ese tono tranquilo, valió más que cualquier celebración. Pero no todo era calma. Ricardo había vuelto a moverse. Había exigido, a través de sus abogados, establecer un acuerdo de custodia aún antes del nacimiento del bebé. También insistía en que el niño llevara su apellido. La noticia cayó como un balde de agua fría. Isabela no entendía por qué ese hombre que la había despreciado ahora exigía presencia. La respuesta vino de la abogada. Él no quiere al niño, quiere el control, quiere el relato, y usar al bebé como símbolo de poder. A Isabela se le revolvió el estómago. No podía permitirlo. No iba a entregar a su hijo a una narrativa falsa, pero tampoco era ingenua. Sabía que legalmente, la paternidad biológica le daba a Ricardo derechos. Y ahí fue cuando el miedo se mezcló con la culpa. Porque en su interior, aunque no lo había dicho en voz alta, ella también dudaba. Había contado las semanas 1000 veces. Había repasado fechas, momentos, silencios. Y aunque no tenía certezas absolutas, había una posibilidad que no podía ignorar: que el bebé fuera de Javier. No por planificación, no por revancha, sino por lo que ocurrió esa noche. Aquella noche en que el dolor los había unido, en la que, por un momento, los dos se permitieron sentir algo que no tenía nombre. Esa duda no la atormentaba como pensaba. De hecho, la tranquilizaba, porque si había una mínima chance de que ese niño llevara algo de Javier, entonces tal vez la historia podía tener un nuevo comienzo. La última etapa del embarazo fue dura. Isabela sentía el cuerpo pesado, la espalda dolorida, y un agotamiento emocional constante. No era solo lo físico. Era la sensación de estar librando una guerra silenciosa contra dos frentes, uno legal y uno emocional. Por un lado, su exmarido, que seguía imponiendo condiciones, intentando presionarla a través de los medios, de sus contactos, de la abogada que no dejaba de enviar notificaciones. Por el otro, sus propios miedos. Miedo a parir sola, miedo a no poder proteger a su hijo, miedo a que el pasado la alcanzara incluso después de haberlo dejado atrás. Cada vez que sentía una contracción falsa o un dolor nuevo, pensaba: tiene que nacer en paz. No puedo permitir que el mundo lo reciba con todo este ruido encima. Javier lo notaba. No decía nada, pero lo notaba. Empezó a quedarse más tiempo, a llevarla a las citas médicas, a aprender, por su cuenta, cómo montar una cuna o calmar un llanto. Nunca dijo que quería ocupar el lugar de nadie. Nunca usó palabras grandes, pero su manera de estar presente era constante. Y en medio de ese caos, fue él quien la sostuvo en la noche en que se rompió del todo. Recibió una carta formal donde Ricardo solicitaba nombrar al niño como Ricardo Solís Jr. La leyó sola, sentada en la cama, y por primera vez desde el abandono, se quebró. El papel temblaba en sus manos. No era solo el nombre, era la pretensión, la arrogancia, el intento de marcar a ese niño antes de que respirara, como si fuera una propiedad. Javier llegó y la encontró así, con el papel aún entre los dedos. Se sentó a su lado y no hizo preguntas. Ella le mostró la carta, y él leyó en silencio. Después la dejó sobre la mesa. Tomó aire y dijo en voz baja: no va a llevar su nombre. No hubo discusión, ni estrategia. Fue una frase dicha con la firmeza de quien ya tomó una decisión. Isabela no respondió.
Solo se abrazó a él. Sintió que su pecho era un lugar seguro. Lloró en silencio, con la frente apoyada en su hombro, como una niña que por fin se rinde. En ese momento entendió algo importante. Si el bebé era de Javier o no, ya no era lo esencial. Lo esencial era que ese hombre iba a estar. Iba a cuidarlos. Y eso, para ella, ya era más que suficiente. El día del parto llegó con lluvia. Una madrugada de martes, con la ciudad húmeda, gris, como si todo alrededor hubiera bajado el volumen. Isabela sintió la primera contracción cerca de las 3 de la mañana. No entró en pánico. Llamó al médico, luego a Javier. Él llegó en 15 minutos, empapado, con el rostro pálido pero firme. Ayudó a preparar la bolsa, a cerrar las ventanas, a asegurar el coche con cuidado. En el hospital todo fue rápido. Las horas pasaron entre dolores, instrucciones, pausas y jadeos. Pero ella no estuvo sola. Cada vez que apretaba la mano de Javier, él la apretaba de vuelta. No prometía que todo iba a salir bien. Solo estaba ahí, como siempre, como nadie lo había estado antes. Oliver nació a las 9:30 de la mañana. Tenía un mechón oscuro de cabello y un llanto agudo que llenó la sala como un grito de victoria. Isabela no pudo contener las lágrimas cuando lo pusieron sobre su pecho. No lloraba de dolor ni de agotamiento. Lloraba porque por fin estaba ahí. Después de todo, después del abandono, del miedo, de las dudas, de las noches en vela, Javier estaba a su lado, y ella lo buscó con la mirada. Él también lloraba, en silencio, con los ojos clavados en ese niño que apenas abría los suyos. En ese instante no había necesidad de palabras. Los tres, en esa habitación blanca y silenciosa, parecían estar solos en el mundo. Los primeros días fueron una burbuja. Isabela no respondía llamadas. No quería flores, ni visitas, ni fotos. Solo quería estar con su hijo, aprender su respiración, su forma de moverse, el modo en que se aferraba a su dedo como si ya lo reconociera. Javier se movía con respeto dentro de esa nueva dinámica. Traía café, comida, caliente. Cambiaba pañales con una torpeza tierna que la hacía sonreír. A veces se quedaba sentado en una esquina, simplemente mirándolos. Era como si supiera que no debía ocupar un lugar, sino merecerlo. Y lo hacía sin decirlo, con cada gesto, con cada madrugada que pasaba en vela sin que nadie se lo pidiera. Pero esa calma no iba a durar. El tercer día, el hospital recibió una notificación legal. Ricardo Solís exigía ver al niño. Isabela no se sorprendió. Lo estaba esperando. Sabía que él aparecería no por instinto paterno, sino por ego, por control, por narrativa. Llegó esa misma tarde, acompañado por 2 abogados y, para su horror, por Carmen. Entraron como si tuvieran derecho, como si el dolor ajeno no les tocara. Ricardo no la miró a los ojos. Fue directo hacia la cuna. Preguntó sin calidez si el niño era suyo. Lo dijo así, sin matices, como quien quiere firmar un documento. Isabela lo detuvo antes de que se acercara. «No vas a tocarlo hasta que la prueba de paternidad esté lista», dijo con voz firme. Él rió, como si no pudiera creer lo que oía. Carmen no decía nada. Se mantenía cerca de la puerta, con el rostro tenso, evitando cruzar miradas con Isabela. Llevaba un vestido que claramente había sido elegido para la ocasión. Todo en ella era artificial. El maquillaje, la sonrisa contenida, el intento de parecer parte de algo. Pero en esa habitación, lo único real era el niño. Isabela, con su cuerpo cansado, con los ojos hinchados y el alma cicatrizando, lo protegía como una barrera viva. Ricardo insistió en que se hiciera la prueba. Isabela aceptó, pero puso sus condiciones. Se haría allí mismo, en presencia de todos, sin intérpretes, sin cadenas de custodia sospechosas. Un procedimiento claro, neutral, donde nadie pudiera manipular nada. Ricardo aceptó, convencido de que el resultado lo favorecería. Y ahí, en ese momento, Isabela supo que no había marcha atrás. La prueba se realizó esa misma tarde. Un técnico del hospital, serio y discreto, tomó las muestras sin hacer preguntas. Primero, una suave muestra bucal de Oliver, que dormía plácidamente sin saber el torbellino que giraba a su alrededor. Luego, una toma rápida de Ricardo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el zumbido de los monitores y los pasos controlados del personal médico. Javier se mantenía firme, de pie junto a Isabela. No dijo una palabra durante todo el proceso, pero su presencia era contundente. Ni un solo gesto, ni un solo comentario, pero sus ojos no dejaban de mirar a Ricardo. Y eso bastaba.
Era una forma de decir, estoy aquí y no me vas a borrar. El laboratorio prometió resultados en menos de 24 horas. Isabela pidió que todos los implicados, ella, Ricardo, Javier y los abogados, estuvieran presentes cuando se entregara el informe. Nadie se negó. La habitación del hospital se convirtió por un día en una sala de espera tensa y silenciosa. Ricardo estaba confiado. Se sentaba con las piernas cruzadas, revisando su reloj cada 5 minutos. Carmen fingía leer un folleto que no entendía. Los abogados hablaban en susurros. Javier sostenía en brazos a Oliver, meciéndolo con movimientos suaves, sin mirar a nadie. Y ella, Isabela, solo respiraba. Lento, firme, como quien sabe que está a punto de cruzar un umbral que ya no permite regreso. Cuando la doctora entró con el sobre en la mano, el silencio se hizo aún más espeso. Su rostro no revelaba nada, ni una pista. Isabela sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza. La doctora anunció que leería el resultado frente a todos, como se había acordado. Ricardo sonrió, esa sonrisa que usaba cuando sabía que iba a ganar. Se recostó en la silla, confiado, como si ya estuviera viendo su nombre escrito en el certificado. La doctora rompió el sobre con lentitud, revisó el papel unos segundos y luego levantó la vista. Miró primero a Isabela, luego a Javier, y sin cambiar el tono, dijo con firmeza: la probabilidad de paternidad de Ricardo Solís sobre el niño Oliver Javier Vega es del 0%. Por unos segundos, nadie entendió. Fue como si la frase flotara en el aire, sin peso, sin destino, pero luego cayó. Ricardo se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos. Miró a la doctora, luego a Isabela, luego al bebé. No dijo nada. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna expresión. Carmen, de pie junto a la puerta, soltó un leve suspiro, como si de pronto todo se le viniera abajo. Isabela no habló, solo miró a Javier. Y él, en ese instante, lo comprendió. Todo. No necesitó que ella lo dijera. No necesitó confirmar fechas ni repasar recuerdos. Lo supo. Ese niño era suyo. Y no porque lo dijera una prueba, sino porque estaba ahí, porque siempre había estado. Ricardo se puso de pie como si hubiera recibido una bofetada. Miró a Isabela con incredulidad, como si lo que acababa de escuchar no pudiera ser verdad. ¿Qué clase de broma es esta?, murmuró con voz rota, casi sin aire. La doctora no respondió. Solo guardó el documento en su carpeta y dio un paso atrás. Ricardo volvió a mirar a Javier, y por primera vez, su rostro se deformó con una mezcla de ira, humillación y desconcierto. ¿Tú?, dijo, con un tono que no era grito, pero que cargaba veneno. Javier lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. No necesitó justificar nada. No le debía explicación a nadie, y mucho menos a él. Ricardo buscó alguna señal en el rostro de Carmen, pero ella había bajado la mirada, consciente de que todo lo que habían construido juntos se derrumbaba. La reacción de Ricardo fue lenta, pero violenta en su silencio. Tomó su saco, miró a sus abogados como quien pierde la partida pero aún quiere conservar algo de dignidad, y salió de la habitación sin decir una palabra más. No hubo escándalo, no hubo amenazas, solo una retirada seca, como si al irse pudiera controlar lo que no pudo evitar. Carmen lo siguió unos pasos detrás, con la espalda encorvada y el maquillaje empastado de sudor y vergüenza. No miró a nadie. Simplemente salió como una sombra, más desdibujada, ajena a la escena. La puerta se cerró y por fin, el silencio cambió de textura. Dejó de ser opresivo. Ahora era un espacio nuevo, una pausa donde el miedo empezaba a dar lugar a algo más. Isabela, con Oliver aún en brazos, soltó al fin todo el aire que había estado conteniendo durante días. Miró a Javier, y en esa mirada había de todo: agradecimiento, asombro, alivio, miedo. Él se acercó despacio, sin hacer ruido, como si no quisiera romper ese momento tan frágil. Se arrodilló frente a ella, con la cabeza gacha, y cuando levantó los ojos, había lágrimas. «Yo no lo sabía», susurró ella. No estaba segura, pero lo deseaba. Javier no necesitaba más. No pidió confirmaciones ni cronologías. Lo único que hizo fue alzar la mano y acariciar la mejilla del bebé, ahora despierto, que lo miraba con esos ojos nuevos, limpios de historia. «Te juro que voy a estar», dijo. Y no fue una promesa grandilocuente. Fue una certeza. Esa noche no durmieron. Se quedaron los tres en la habitación del hospital, en silencio, con la luz tenue encendida. Isabela abrazaba a Oliver,
Javier, sentado junto a la cama, le sostenía la mano. No hablaban del futuro. No hacían planes. Solo estaban ahí. Y ese estar era suficiente. Era real. Después de tanto fingir, de tanto soportar, de tantas máscaras, por fin había algo que no necesitaba explicarse. El niño dormía tranquilo. La ciudad seguía su ritmo afuera. Pero en esa habitación, la historia que otros habían querido escribir por ellos se había roto. Ahora era el turno de empezar una nueva, con otras reglas, con otros nombres. Los días siguientes pasaron en calma, pero no sin peso. Aunque la verdad ya había salido a la luz, el eco de lo vivido aún retumbaba. Isabela decidió no regresar al ático. No quería recoger nada. No necesitaba más objetos que le recordaran la fachada que había sostenido durante años. Javier lo entendió sin que ella tuviera que explicarlo. Se ofreció a ayudarle a buscar un lugar. Una colega suya de la universidad conocía un pequeño piso en Triana, 2 dormitorios, suelo de madera y luz natural por la mañana. No era lujoso. No tenía vistas ni ascensor, pero tenía algo que ella valoraba por encima de todo: libertad. La primera noche allí durmió sin sobresaltos. Por primera vez en meses, no soñó con voces que la juzgaban ni con habitaciones frías. Montar la nueva casa fue lento, pero reparador. Isabela colgó cuadros de artistas que representaban lo que había defendido toda su vida: emoción, expresión, honestidad. Colocó libros en la estantería sin orden alfabético, solo por colores. Javier trajo una mesa de comedor vieja que había restaurado él mismo. El Moisés se instaló junto a la cama, y poco a poco, el lugar fue tomando forma. No parecía una casa de revista, parecía un hogar, uno real, con olor a café, a leche tibia, a pintura fresca, a vida. Cada mañana, Oliver despertaba con un balbuceo nuevo. Cada noche, Isabela sentía que, a pesar del cansancio, había ganado algo que no podía medirse con contratos ni títulos: el derecho de vivir a su modo. La galería online también empezó a despegar, a paso lento, pero firme. Algunos artistas la recomendaban, otros la buscaban con propuestas frescas. Clientes nuevos llegaban por recomendaciones o por curiosidad. Ya no era la ex de Ricardo Solís. Era Isabela Vega, con nombre propio, con ideas propias, con decisiones propias. Javier lo celebraba con ella sin protagonismo. Se alegraba desde el costado, repartía cajas, sugería temas para exposiciones, corregía textos sin pretender saber más. Isabela lo miraba y sentía algo que le costaba identificar: tranquilidad. Y eso, después de lo vivido, era más fuerte que cualquier pasión o promesa vacía. Él estaba ahí, siempre ahí. Un día, mientras preparaban la cena y Oliver dormía en el cuarto contiguo, Javier le preguntó si había pensado en registrarlo oficialmente. Isabela lo miró en silencio. Había evitado el trámite por semanas, no por olvido, sino porque sabía que ese acto cargaba un peso simbólico. Se acercó a la mesa, abrió una carpeta y sacó el formulario. Ya lo había llenado. En el espacio del nombre del padre no había escrito Ricardo. Había escrito Javier. Él lo vio. No dijo nada al principio. Luego la miró con los ojos vidriosos y solo susurró: ¿Estás segura? Ella asintió. No por lo que pasó esa noche, sino por todo lo que hiciste desde entonces. Este niño es tuyo, porque tú lo elegiste. La inscripción oficial de Oliver como hijo de Javier no. Fue un trámite frío. Fue un gesto reparador. Una afirmación de amor sin espectáculo. No hubo discursos ni celebraciones, pero cuando salieron del registro civil con el documento en la mano, Isabela sintió que se cerraba una puerta y se abría otra. No necesitaba borrar el pasado, solo ponerlo en su lugar. Dejar de cargarlo a cuestas como una condena. Aquel niño tendría un padre de verdad. No de apellido, no de estatus, no de apariencia. Un padre que estuvo cuando más lo necesitaban, que eligió quedarse sin condiciones. Y eso, para ella, tenía un valor incalculable. La noticia llegó inevitablemente a oídos de Ricardo. Algunos medios la filtraron, otros la magnificaron. Él intentó emitir comunicados, acusaciones, reinterpretaciones, pero ya no tenía peso. Los abogados se alejaron. Las empresas que antes lo celebraban, ahora evitaban mencionarlo. Carmen desapareció de la escena, sin pronunciar palabra. La imagen de poder que había construido durante años se resquebrajó en silencio. Pero lo que más le dolía, aunque jamás lo admitiría, era haber perdido el control sobre la única persona que alguna vez lo miró sin interés. Isabela ya no temía su sombra, ni sus gritos,
ni sus manipulaciones. Lo había vencido sin venganza, solo con verdad. Con el tiempo, los domingos se volvieron un ritual íntimo en la nueva casa. Pan caliente, música suave, caminatas lentas con Oliver envuelto en una manta. Isabela y Javier no hablaban del futuro en términos grandilocuentes. No había promesas ni planes rígidos. Solo una certeza compartida: cuidarse mutuamente. En una de esas tardes, mientras miraban al pequeño dormir en el sofá, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Javier. No necesitó palabras. Él tampoco. Habían atravesado demasiado como para necesitar definiciones. La vida, por fin, tenía otro ritmo. Más humano, más sincero, más libre. Un día, mientras organizaba una nueva exposición virtual, Isabela recibió una invitación para hablar en un foro de mujeres emprendedoras. Dudó al principio. Nunca se consideró una oradora, pero aceptó. Cuando llegó el día, se paró frente a decenas de mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, y contó su historia. No para dar lecciones, no para buscar lástima, solo para decir: sobreviví, me reconstruí, y ahora elijo vivir a mi manera. Al terminar, el aplauso fue cálido, largo, íntimo. Una mujer se acercó a ella y le dijo: gracias por contarlo. Yo también pasé por algo así, pero nunca lo dije en voz alta. En ese instante, Isabela entendió que su dolor transformado podía iluminar caminos ajenos. Después de aquel foro, llegaron otras invitaciones, no como celebridad ni como figura pública, sino como alguien con algo real que decir. Isabela aprendió a compartir su historia sin revivir la herida, a convertir el relato en un acto de empatía, no de exposición. Se cruzó con mujeres que aún vivían bajo el control de parejas abusivas, con jóvenes que temían ser madres solas, con emprendedoras que pensaban que no eran lo suficientemente fuertes. En cada conversación, ella ofrecía algo más que palabras. Ofrecía presencia. Esa presencia que tanto le había faltado cuando el mundo se le vino abajo. Ahora era ella quien sostenía a otras. Javier, por su parte, mantenía su vida lejos de las luces. Seguía trabajando como restaurador en el taller que había montado en casa, creando muebles con las manos, con calma, con dedicación, pero no dejaba de estar pendiente. Era quien preparaba el café mientras Isabela daba entrevistas, quien llevaba a Oliver a sus clases de natación, quien sostenía el paraguas cuando llovía y ella salía a hablar en eventos. Nunca buscó protagonismo. Su forma de amar era silenciosa, constante, generosa, y eso, para Isabela, era profundamente revolucionario. Después de haber sido ignorada, manipulada y usada, descubrir que alguien podía quedarse sin pedir nada a cambio le devolvía la fe en las relaciones humanas. Una tarde, mientras jugaban en el suelo con Oliver, él les miró a ambos y preguntó si podían tener un hermanito. Isabela rió nerviosa. Javier se rascó la cabeza, y ambos se miraron sin saber qué responder, no porque no quisieran, sino porque nunca habían planeado nada en esos términos. Aquella pregunta, sin embargo, encendió algo en ellos. Una conversación postergada, un deseo escondido. Al día siguiente, salieron a caminar por el parque y, sin agenda ni presión, comenzaron a hablar sobre lo que querían construir juntos. No era una propuesta, ni un proyecto formal. Era una declaración simple. Me gusta esta vida contigo. Quiero más de esto. Poco después, sin ceremonia ni testigos, firmaron una unión civil. Nada ostentoso. Solo ellos tres. Un pequeño anillo grabado con la fecha en números romanos y una promesa hecha con los ojos. La promesa de no repetir viejas heridas, de elegir todos los días la ternura, de no permitir que el pasado dictara sus pasos. Cuando volvieron a casa, Oliver les esperaba con una corona de cartón y un dibujo de los tres tomados de la mano. En el dibujo, todos sonreían, y aunque el trazo era torpe y los colores no coincidían del todo, para Isabela, esa imagen tenía más valor que cualquier fotografía de gala, porque allí estaba su verdad, imperfecta, sencilla, pero profundamente suya. Con el paso de los meses, la galería online de Isabela empezó a ser reconocida fuera del país. Artistas emergentes buscaban su curaduría, universidades la invitaban a hablar sobre arte y resiliencia, pero ella no perdió el foco. Cada decisión la tomaba con la calma de quien ya entendió que lo urgente no siempre es lo importante. Detrás de cada exposición había una historia humana que ella cuidaba con respeto. No quería repetir los viejos modelos de poder. No buscaba competir, solo construir algo que tuviera sentido.
Y ese sentido estaba siempre ligado a las personas, no a los números. Una mañana cualquiera, mientras desayunaban juntos, Isabela notó cómo Javier hablaba con Oliver sobre cómo se hacen los pinceles. Le explicaba con paciencia que las cerdas no eran todas iguales, que había pinceles duros, blandos, y que cada uno tenía su función. Oliver escuchaba con atención, con la cabeza ladeada y los dedos llenos de mermelada. Isabela no dijo nada, pero en su interior sintió una emoción que no supo nombrar. No era solo gratitud, era algo más hondo. La sensación de haber roto un ciclo, de haber escapado del molde de mujer decorativa, esposa trofeo, madre a medias. Ahora era una mujer entera, con un hijo curioso y un compañero presente. Un día, recibió un correo inesperado. Era de la madre de Carmen. Le pedía reunirse. Isabela dudó mucho antes de responder. No por rencor, sino por protección. Pero algo en el tono del mensaje, sincero, sin adornos, la hizo aceptar. Se encontraron en una cafetería del centro. La señora no pidió perdón por su hija, ni justificó lo que había hecho. Solo dijo, «Lamento que hayas tenido que vivir todo eso sola. Tú no merecías nada de lo que te hicieron». Isabela asintió. No tenía nada más que agregar. Y por primera vez sintió que no necesitaba revancha, ni disculpas, ni explicaciones. Solo paz. Y esa paz, al fin, la tenía. Al salir de la cafetería, caminó unas cuadras sin rumbo. Pasó frente a una vidriera donde se vendían portarretratos. Entró y compró uno, sin pensarlo. Al llegar a casa, buscó entre sus fotos una que le habían tomado semanas atrás. Ella, Javier y Oliver, sentados en el suelo del taller, rodeados de pinturas, madera y juguetes. Ninguno posaba. Estaban riendo. Esa foto no era para redes, ni para exhibir logros. Era suya, privada, real. Puso el portarretrato sobre la estantería del comedor, y al mirarlo, comprendió que había llegado a un lugar donde no había ruido, ni máscaras, ni deberes impuestos. Solo amor, del que no necesita prueba. En otra etapa de su vida, Isabela habría corrido a contarle a alguien lo que sentía. Pero ya no necesitaba validación externa. Ahora escribía en su cuaderno personal, sin filtros ni pretensiones. Allí hablaba, de sus días buenos, de sus miedos que aún aparecían de vez en cuando, y de esa alegría pausada que no hacía ruido pero lo llenaba todo. A veces, repasaba lo que había vivido y se sorprendía de no odiar a nadie, ni siquiera a Ricardo. Comprendía que él estaba atrapado en su propio laberinto, alimentado por una ambición que confundía el poder con el amor, pero eso ya no le pertenecía. Ella había salido de ahí, y nunca más volvería. Ricardo, por su parte, había perdido la batalla legal, el prestigio empresarial y el control narrativo. Su empresa había tenido que reorganizarse, algunos patrocinadores se retiraron, y aunque seguía siendo rico, ya no era influyente. Lo que más le dolía era no poder controlar la historia, que el mundo supiera que había sido abandonado por una mujer a la que despreciaba, que su propio hermano había tomado el lugar que él nunca supo ocupar. Intentó limpiar su imagen con entrevistas, discursos y donaciones, pero todo sonaba forzado. Mientras más hablaba, más evidente se hacía su caída. Ya no inspiraba respeto, inspiraba desconfianza. Carmen, en cambio, desapareció de la escena. Algunos decían que se había ido a otra ciudad, otros que intentó rehacer su vida en el extranjero. Isabela nunca supo con certeza, pero sí tuvo claro que no sentía odio por ella. Tal vez lástima, porque comprendía que Carmen nunca había tenido identidad propia. Siempre fue la sombra de alguien más, de su madre, de sus parejas, de sus amigas. Nunca construyó un yo. Por eso, cuando le ofrecieron ir a un programa de televisión para hablar del escándalo, Isabela se negó. «No soy un personaje», dijo. «Soy una mujer que decidió vivir en paz». Y con esa frase, cerró cualquier puerta que pudiera volver a exponer su intimidad al juicio ajeno. El tiempo, que antes dolía, ahora curaba. Oliver crecía con una mezcla perfecta de curiosidad y ternura. Le gustaba pintar como su madre y lijar maderas con su padre. Tenía un carácter dulce, pero firme. No temía hacer preguntas incómodas, ni expresar sus emociones. En una reunión escolar, una maestra le dijo a Isabela, «Su hijo tiene algo especial. No se trata de inteligencia. Es como si supiera cuándo alguien necesita una palabra amable». Ella sonrió con los ojos húmedos, porque sabía que ese niño había nacido del dolor, pero estaba siendo criado con amor. Y eso marcaba toda la diferencia.
Los domingos en casa de Isabela eran sagrados. Javier preparaba panqueques, Oliver revolvía la mezcla con esmero, y ella ponía música suave de fondo. Nadie hablaba de trabajo, ni de problemas. Era como si el tiempo se pusiera en pausa para permitirles simplemente estar. A veces, después del desayuno, iban al parque a soltar cometas o recogían piedras planas para lanzarlas al lago. Eran gestos pequeños, pero contenían toda la grandeza de una vida bien vivida. Isabela solía pensar, esto es lo que soñé cuando todo era confuso. No los lujos, no los aplausos, esto. Y en esa certeza, encontraba su ancla. Un día, mientras organizaban una exposición infantil con los dibujos de Oliver y otros niños del barrio, Isabela recibió una visita inesperada, la directora de una prestigiosa galería internacional. Había escuchado de su proyecto online y quería conocer más. Su propuesta tiene alma, le dijo. Y eso no se enseña, se transmite. Esa noche, al cerrar la computadora, Isabela no celebró con brindis ni llamadas. Se sentó junto a Javier en el sofá, abrazó sus piernas con una manta y simplemente le dijo, «Gracias por no dejarme sola cuando todo ardía». Él no respondió con palabras. La miró como se mira algo que se honra, en silencio, pero con profundidad. Ricardo, al enterarse del nuevo éxito de Isabela, intentó usarlo para recuperar visibilidad mediática. Hizo comentarios ambiguos en redes, sugirió que siempre la había apoyado, e incluso dejó entrever que mantenían contacto, pero ya no causaba efecto. Nadie le creía. Y más importante aún, Isabela no reaccionaba. Su silencio era su mayor escudo. No necesitaba defenderse. Ya no vivía en función de lo que él dijera o dejara de decir. Ella ya no era la esposa de nadie. Era Isabela Vega, madre, artista, empresaria. Y eso bastaba. Lo que más conmovía a quienes la conocían era su capacidad de no endurecerse. Después de todo lo vivido, después de tanta traición, aún era capaz de confiar, de abrir la puerta de su casa a una vecina que necesitaba ayuda, de acunar a su hijo con cuentos nuevos cada noche, de decir «te amo», sin miedo. No porque ignorara lo que era el dolor, sino porque había aprendido que el amor verdadero no humilla, no abandona, no se oculta. Y por eso, cuando miraba a Javier, sentía paz. Una paz que no era silenciosa, sino viva. De esas que se construyen con cada gesto cotidiano y que, aunque no hagan ruido, lo transforman todo. Isabela solía pasear por un mercadito artesanal cerca de casa. No era nada lujoso, pero tenía encanto. Puestos con flores silvestres, libros usados, jabones hechos a mano. Un sábado, al ver a una mujer mayor vendiendo retratos bordados, sintió una punzada en el pecho. Le recordó a su madre que ya no estaba. Compró uno sin pensarlo mucho y lo colgó en la entrada de su casa. No era una pieza cara ni firmada, pero le hablaba de raíces, de orígenes humildes, de todo lo que había tratado de olvidar en su época de esposas perfectas y cenas de gala. Ahora, eso era lo que más valoraba. Lo real, lo simple, lo que no necesitaba maquillaje ni escenografía. Javier también había cambiado. Aunque siempre fue sereno, ahora tenía una seguridad distinta. No de quien se impone, sino de quien sabe que está exactamente donde quiere estar. Seguía enseñando carpintería a jóvenes en situación de riesgo y había montado un pequeño taller en casa. Oliver adoraba pasar tiempo ahí, con su pequeño delantal y sus herramientas de mentira. A veces, entre virutas de madera y olor a barniz, Javier levantaba la vista y miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Este niño vino a enseñarme cosas que ni siquiera sabía que me hacían falta, pensaba, porque Oliver no era solo un hijo, era la oportunidad de reparar lo que él mismo no había recibido en su infancia. Un día, mientras paseaban por el centro de Sevilla, alguien reconoció a Isabela, una mujer que trabajaba en la revista donde solían hablar de su antiguo matrimonio. «Te ves distinta, más libre», le dijo. Ella sonrió, no desde la vanidad, sino desde una calma profunda. «Sí, creo que por fin me parezco a mí misma», respondió. No necesitaba negar su pasado, ni ocultarlo. Todo lo que vivió había dejado cicatrices, sí, pero también le había dado fuerza. Y si alguien quería saber qué había pasado con la esposa de Ricardo Solís, ella simplemente decía, «Esa mujer ya no existe, pero gracias a ella soy quien soy ahora». Ricardo, en su torre de cristal, terminó solo. Algunos socios se alejaron, otros lo soportaban por conveniencia. Nadie confiaba en él de verdad. Su vida social se volvió un teatro de máscaras, sin vínculos, auténticos. Había ganado mucho dinero,
pero perdido lo único que no se compra: el respeto. El día que vio en las noticias que Isabela sería premiada por su impacto en el arte emergente, no reaccionó con furia ni con burla. Solo apagó la televisión y se quedó en silencio. Por primera vez, entendió que no se trataba de perder una mujer. Se trataba de haber desperdiciado una vida entera intentando dominar lo que debía haber cuidado. El día que inauguraron la sede física de su galería, Isabela no organizó una fiesta lujosa ni envió invitaciones a la prensa. Prefirió algo pequeño, rodeada de artistas emergentes, amigos verdaderos y niños correteando entre las esculturas. Había colgado en la pared central un cuadro pintado por una joven de 17 años con autismo. Era una pieza vibrante, visceral, sin reglas. Cuando alguien le preguntó por qué no había elegido una obra más profesional, ella respondió: porque esto es arte sin filtros, como la vida. Esa noche, mientras cerraban las puertas, Javier la abrazó por la espalda y le susurró al oído: eres la mujer más valiente que conozco. Ella no respondió. Solo apoyó la cabeza en su pecho, sabiendo que eso era todo lo que necesitaba. Oliver crecía rápido. Tenía el cabello alborotado como su padre biológico y los ojos intensos como su madre. Pero más allá de la genética, era un niño feliz. Cada noche pedía que le contaran la historia de cuando papá construyó mi cuna o cuando mamá pintó la ballena azul en mi pared. Historias simples, domésticas, pero cargadas de afecto. En una ocasión, mientras miraban un álbum de fotos, preguntó por qué no tenían muchas imágenes con tíos o primos. Isabela le explicó con honestidad que a veces la familia no es de sangre, sino de corazón, y que ellos, con sus 3 personas y un perro rescatado llamado Dante, ya eran una familia completa. El apellido Solís fue quedando atrás, como una prenda que ya no encajaba. Legalmente, Isabela cambió su nombre y el de su hijo. Volvió a ser Vega. No por rencor, sino por dignidad. Quería que Oliver creciera sin peso ajeno, sin tener que explicar una historia que no le pertenecía. Cuando recibió los documentos oficiales, lloró en silencio. No por tristeza, sino por cierre. Javier la abrazó, sin decir nada. Sabía que esos papeles no eran solo un trámite, eran la prueba de que el pasado había dejado de tener poder sobre ellos. Esa noche, mientras cenaban juntos en el jardín, Oliver pidió hacer un brindis con jugo de naranja. Levantó su vaso y dijo: por mi mamá que pinta cosas bonitas, y por mi papá que arregla todo lo que se rompe. Isabela y Javier se miraron, conmovidos hasta el alma. No necesitaban títulos, ni reconocimiento, ni aplausos. Ese brindis, pronunciado con la inocencia de un niño, era el verdadero premio. Porque al final, lo que habían construido juntos era mucho más que una nueva vida. Era un hogar. Y en él no había espacio para el miedo, ni para la mentira. Solo amor, respeto y verdad. Un día, mientras paseaban por un parque en primavera, Isabela se detuvo frente a una fuente. Observó su reflejo, no con nostalgia, sino con reconocimiento. Ya no era la mujer que necesitaba la validación de otros para sentirse valiosa. Ya no mendigaba amor, ni se quedaba en lugares donde su voz era silenciada. Había aprendido a hablar, a decidir, a ser ella misma. Javier la tomó de la mano, como solía hacer cuando el mundo se volvía pesado. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, preguntó. Que incluso cuando todo se rompió, tú elegiste construir. No para demostrarle nada a nadie, sino porque sabías que lo merecías. Ella sonrió. Era verdad. Se había reconstruido por ella, no por revancha. El nombre de Carmen seguía apareciendo de vez en cuando en redes sociales o columnas de farándula, siempre ligado a eventos, marcas, fiestas, pero ya no causaba efecto. Isabela no sentía rabia ni pena, solo distancia. Esa parte de su vida era como un libro que uno decide cerrar sin necesidad de releer. Había entendido que algunas traiciones no se superan con venganza, sino con crecimiento. Carmen y Ricardo seguirían siendo lo que siempre fueron, espejismos, y ella ya no vivía en ese desierto emocional donde las apariencias engañaban. Ahora habitaba la verdad. Ricardo, por su parte, fue olvidado. La empresa que tanto protegía fue absorbida por una multinacional y su nombre desapareció del organigrama como si nunca hubiera estado. Los medios dejaron de hablar de él, y las personas que alguna vez lo rodearon buscaron otros soles donde orbitaban. Intentó en más de una ocasión recuperar presencia. Incluso contactó a Isabela con excusas legales. Pero ella, firme y serena, ya no jugaba en su tablero. Mi tiempo no está en venta, le dijo la última vez.
Y él entendió, aunque no lo admitiera, que había perdido algo que el dinero no podía comprar: la oportunidad de redimirse. Isabela no quería venganza. Nunca la había querido, aunque muchos lo pensaran. Lo único que deseaba era una vida en paz. Poder dormir sin sobresaltos, caminar sin miedo, amar sin condiciones. Y eso lo había conseguido. Con trabajo, con heridas, con paciencia. No había una línea recta en su recorrido, pero cada curva la había llevado a donde estaba. Y ahí, bajo la sombra de un árbol, con su hijo en brazos y Javier a su lado, comprendió que todo valió la pena. Porque al final, la dignidad no se hereda, se conquista. Y ella lo había hecho, paso a paso, con verdad. El día que inauguraron su nueva galería física, una sala luminosa en Minnesota, el centro de una ciudad pequeña pero viva, Isabela sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud. Javier estaba con Oliver en brazos, ayudando a colocar los últimos cuadros. Amigos verdaderos, artistas locales y madres con niños llenaban el lugar. No había cámaras ni flashes, pero cada mirada transmitía admiración sincera, no por lo que ella había logrado, sino por lo que había resistido y transformado. Esa noche, al cerrar la puerta, lloró en silencio. No por tristeza, sino por alivio. Por fin, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Oliver crecía con la seguridad de un niño amado, pero también con la historia viva de una madre valiente. Isabela no le ocultó su pasado, pero se lo contó con respeto. Le enseñó que la dignidad no depende de lo que otros digan, sino de cómo uno decide vivir, que a veces hay que perder para ganar lo que importa, que la libertad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria, y que el amor, el verdadero amor, no se ruega ni se impone, se construye. Javier, aunque silencioso por naturaleza, se convirtió en un padre presente, en un compañero confiable, en un amor que no exigía demostraciones públicas, porque se expresaba en los detalles, en preparar el desayuno cuando Isabela tenía reuniones, en leer cuentos con Oliver hasta que se quedara dormido, en decir, estoy aquí, sin decirlo. No eran una pareja de película, y eso los hacía aún más reales. Peleaban por tonterías, se cansaban, se equivocaban, pero siempre volvían a mirarse con la certeza de que, pese a todo, habían elegido bien. Y así, la historia de Isabela Vega no terminó en un escándalo, ni en un final de cuento. Terminó, o mejor dicho, comenzó, en una casa cálida, con olor a café, ruidos de juguetes y arte colgado en las paredes. No había trofeos, ni titulares, ni discursos. Solo una mujer que aprendió a no rendirse. Un hombre que supo amar sin invadir. Un hijo que crecía en libertad. Y una verdad simple pero poderosa. No hay apellido, fortuna ni traición que pueda más que la voluntad de recomenzar. Porque a veces, lo verdaderamente extraordinario es volver a creer.